con cuentas que no pude pagar, con años malgastados. No vengo como gusto, no vengo a presumir, vengo como el que sabe que solo puede pedir. Tengo culpa en la memoria, tengo polvo en la fe, pero al verte en el madero algo vuelve a nacer. Y mientras uno se burlaban, yo no pude hablar igual. Vi tu rostro sin pecado, cargando mi mal. Yo no puedo bajar mi cruz, no puedo volver atrás, pero puedo mirarte, Cristo, y decirte la verdad. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí, Jesús, yo nada tengo. Acuérdate de mí, que llegué tarde a la vida, pero no tarde a tu gracia, si tú me miras todavía. Acuérdate, acuérdate, acuérdate de mí. Con esta voz quebrada, yo vuelvo a ti. Aquel hombre en el Calvario no tenía solución. La madera era sentencia, la vergüenza era su voz. Uno al lado blasfemaba, otro lado estaba el rey. Y en medio de la muerte le nació un poco de fe. Nosotros con razón, dijo sin esconder, mas este ningún mal hizo, y lo miro otra vez. Y yo también he sido ese hombre sin fuerza para cambiar, con el alma entre dos voces, o me hundo, creo más. No me queda mucho orgullo, no me queda que fingir, solo un ruego pequeñito que se atreve a subir. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí, Jesús, yo nada tengo. Acuérdate de mí, que llegué tarde a la vida, pero no tarde a tu gracia, si tú me miras todavía. Acuérdate, acuérdate, acuérdate de mí. Con esta voz quebrada, yo vuelvo a ti. La tierra no responde, el viento sabe hacer. Miro el campo en silencio y sigo. Floreció la higuera, la vid se quedó sin voz, el olivo no dio aceite, el granero se vació. Los corrales están abiertos, pero no se oye animal. La casa cuenta sus pares, la noche cuenta el temor, y yo miro mis temporadas como un campo sin color. Tanto sembrar en silencio, tan poco fruto alrededor. No hay señales en la tierra, no hay respuesta que tocar, pero algo en mi alma dice, todavía voy a esperar.
casa sin llenar, es que no me pese lo que tuve que enterrar. Hay sueños como viñas que dejaron de crecer, hay promesas que yo esperaba y aún no logro ver. Pero Habacuc cantó sin cosecha alrededor, no porque nada faltara, sino porque Dios quedó. Si la abundancia se va, si la seguridad también, que no se vaya mi canto, que no se apague mi fe. Aunque no florezca, con todo me alegraré. Aunque falte el fruto, en mi Dios me gozaré. Aunque tiemble mi mañana, aunque no sepa qué vendrá, Jehová es mi fortaleza, en mis pies afirmará. Con todo me alegraré. Con todo me alegraré. Si no queda trigo, si no queda vid, si el olivo calla, si no hay que repartir, si el corral está abierto y vacío el redil, si mis manos no tienen lo que esperaban recibir, tú sigues siendo bueno, tú sigues siendo Dios. No hay fruto en mis manos, pero hay fe en mi voz. Me harás andar en alto, me harás permanecer sobre mi tierra seca. Yo te voy a creer, aunque no florezca, con todo me alegraré. Aunque falte fruto, en mi Dios me gozaré. Aunque tiemble mi mañana, aunque no sepa qué vendrá, Jehová es mi fortaleza, en mis pies afirmará. Con todo me alegraré. Aunque todo falte aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amado Dios eterno y buen Salvador, ante su divina presencia en esta hora me presento en este lugar, Padre Santo, nuevamente para entregar una palabra de aliento, una palabra, Padre amado Santo, para aquel corazón, Padre Santo, que trata de buscarte una y otra vez, Padre Celestial, pero más aún a veces se le viene un obstáculo en su vida, Padre Santo, y por eso no te busca, Padre amado. Te pido, Padre Celestial, que usted vaya tocando cada corazón a través de su palabra, a través de su amor, a través de su misericordia, y hágase su voluntad en esta población, Dios mío. Ponga sabiduría, entendimiento y conocimiento en aquel que va a escuchar de tu palabra, Padre amado. Y que se haga tu voluntad, Padre Santo, en este lugar, en todo tiempo, en todo momento, Dios mío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Querida alma, primeramente déjame decirte que vengo a hablarte de la palabra de Dios. Te vengo a hablarte de la palabra de Dios y que Dios haga su voluntad en tu vida. Amén. Y déjame decirte que en un tiempo, en una época, había un rey. Y este rey era de aquella ciudad llamada Babilonia. Y déjame decirte, querida alma, que este rey no creía en Dios. No creía en Dios, en el que creó los cielos y la tierra y todo ser viviente. Sino que este rey, querida alma, déjame decirte que solamente creía en dioses, pero menos en el Dios del cual yo te vengo a presentar en esta hora, en este lugar.
Déjame decirte primeramente, querida alma, que tal vez la vida pasa. De este rey que te voy a hablarte ya no existe en esta tierra. Así como el día de mañana no vas a existir tú, no voy a existir yo. Van a haber otras generaciones, querida alma. Pero este es el tiempo, este es el año 2026 en donde Dios quiere tratar con tu vida, en donde Dios quiere tratar con tu corazón, en donde Dios quiere hacer su voluntad en tu vida. ¿Qué quiero llegar con esto, querida alma? Que es el Dios de ayer, aquel Dios que en un momento tocó el corazón de este rey, y tal vez este corazón de este rey, querida alma, se convirtió en animal y anduvo vagando en un tiempo, en un bosque, con un corazón convertido en animal, querida alma. Este rey llamado Nabucodonosor, querida alma, era un rey que lo tenía todo. Era un rey que ganaba todas las batallas, que no había contrincante para él, pero tenía un problema, querida alma, en su forma de pensar, en su forma de actuar, en su forma de creencia, que este rey de Babilonia creía en dioses. Y déjame decirte, querida alma, en resumidas cuentas, este rey anduvo como un animal durante 7 tiempos, que en aquellos años, a los años, le decían tiempo. Anduvo con su corazón convertido en animal durante 7 años. Y déjame decirte que al cabo de los 7 años, este rey tenía que reconocer al Dios que todo lo puede, al Dios que todo lo hace, al Dios que es misericordioso, el Dios que perdona, el Dios que restaura, el Dios que transforma, incluso el Dios que sana. Y déjame decirte, querida alma, que al cabo de los 7 años, este rey Nabucodonosor reconoció a Dios, al que yo sirvo, al que yo alabo, al que yo glorifico, al que yo defiendo y al que yo testifico con mi vida. Y este rey reconoció a Dios como el único Rey y Salvador. Y no tan solamente lo reconoció en ese momento, sino que antes que le sucedieran estas cosas, querida alma, antes que su corazón se convirtiera en animal por 7 tiempos, querida alma, déjame decirte que este rey había mandado a hacer una figura gigante conforme al Dios que él creía. Y déjame decirte que en aquel entonces se juntaron reyes de todas las ciudades, de todas las regiones, de todos los pueblos incluidos, y personas humildes, personas sencillas, personas que tal vez, personas que tenían de todo, querida alma. Y déjame decirte que este rey dejó un decreto en aquel entonces, que aquel varón que no se humillaba al sonar de la trompeta, querida alma, iban a ser echados, atados de manos y atados de pies, y echados adentro de un horno de fuego, querida alma, en donde ese horno de fuego iba a arder 7 veces más que lo normal. Y déjame decirte, querida alma, que la palabra el día de hoy, quiere tratar con tu vida. Déjame decirte, querida alma, que en aquel entonces, cuando el rey decretó que al sonar de la trompeta toda rodilla tenía que arrodillarse ante el Dios de él, del rey Nabucodonosor, y al sonar de la trompeta, querida alma, se arrodillaron todas esas regiones, todos esos reyes, todas esas personas que estaban ahí presentes en aquel lugar. Pero así también déjame decirte, querida alma, que habían 3 personas, 3 varones
que no estaban de acuerdo con lo que el rey Nabucodonosor le estaba diciendo en aquel entonces, sino que aquellas personas llamados Sadrach, Mesach y Abednego, estos tres varones eran creyentes, pero del Dios poderoso, del Dios que hoy en día se reconoce en esta ciudad, en cada región de Chile y a lo largo del mundo entero. Y déjame decirte que la palabra nos quiere hablar en esta hora en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 24, y nos dice así: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Déjame decirte, querida alma, que cuando esa trompeta sonó en aquel lugar, hubieron tres varones que no se arrodillaron para reconocer al Dios del rey Nabucodonosor, sino que esos tres varones adoraban a un solo Dios. Y ese Dios, querida alma, es aquel que le viene a hablar a tu vida el día de hoy. Déjame decirte, querida alma, que cuando estos tres varones no se arrodillaron para reconocer al rey del rey Nabucodonosor, al Dios de aquel rey, automáticamente este rey mandó a atarlo de pies y manos y mandó a calentar aquel horno de fuego 7 veces más de lo normal. Y déjame decirte, querida alma, que cuando estos tres varones fueron echados adentro del horno de fuego, tenían que haber sido quemados al instante, porque era un fuego que el calor llegaba a una distancia más o menos grande, querida alma. Pero déjame decirte, querida alma, que aquí es donde está el Dios que te vengo a presentar a esta hora. Muchas veces hay aflicciones en tu vida, querida alma, pero déjame decirte que Dios siempre ha estado a la puerta y llama, y aquel que le abre las puertas de su corazón, no de su hogar, tendrá el privilegio de cenar con Él y Él hacer su voluntad en su vida. ¿Te has puesto a pensar que quizá la prueba que está viviendo ha sido permitida solo para encontrarte con Dios? Muchas veces en las vidas pasamos situaciones muy dolorosas, pruebas, aflicciones que nos llenan de temor o de pensamientos de inseguridad, lo que en algunas ocasiones nos han hecho hacer la siguiente pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Por qué ha permitido que pase por esto? Déjame decirte, querida alma, que Él quiere estar contigo. Sí, y aunque suene un poco loco, es en medio de la angustia, de las pruebas, de los momentos difíciles en donde Dios se manifiesta con mayor poder, como queriendo enseñarnos que Él está con nosotros. Recuerda lo siguiente: Sadrach, Mesach y Abednego sabían que Dios existía, le amaban, oraban a diario, pero nunca habían tenido el privilegio de estar directamente con Él. Dios permitió el escenario más desfavorable para descender y pasar tiempo con ellos. Déjame decirte que el libro de Daniel capítulo 3 versículo 24 nos dice de lo siguiente, querida alma: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente
Y dijo a lo de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el espanto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Qué poderoso, querida alma. Dios usará tu peor escenario para descender y estar contigo. Su presencia no solo te cubrirá, sino que le demostrará a todos aquellos que un día te despreciaron que tienes un Padre que te ama y que nunca te va a abandonar. Así es, que no desprecies el tiempo de la persecución o de aflicción, porque será ahí en donde Dios estará más cerca de ti. Déjame decirte, querida alma, que aunque tú no me creas, hoy en día estamos viviendo en los últimos tiempos. En ciertos países hacen desfiles, hacen una maquinaria de fiesta, pero para adorar a otros dioses, querida alma, y no al Dios que es el creador de nuestras vidas. Déjame decirte, querida alma, que lo que pasó en el país de Venezuela no es una casualidad. Hubo un terremoto. ¿Cuánta gente desaparecida hay en estos momentos y hace días atrás? Pero déjame decirte, querida alma, que uno a veces habla con el Padre y le dice: ojalá aquellas personas que perdieron la vida en aquel terremoto, que hayan sido personas convertidas en los caminos de Dios, para que se vayan con Dios. Porque lamentablemente hay personas que tal vez perdieron la vida en aquel lugar por un movimiento de tierra, querida alma. Pero tal vez fue más de una persona no convertida en los caminos de Dios. Y si es así, esa persona no va a heredar la vida eterna. Aquí quiero llegar, querida alma, que hoy en día se está cumpliendo la palabra de Dios de una y de otra manera. La palabra de Dios nos enseña en el libro del Apocalipsis, que significa revelación, que habrá terremotos en distintos lugares del mundo, que habrá hambre en distintos lugares, que habrá enfermedades, que habrán pestes, y así muchas cosas más, querida alma. ¿Y cómo lo podemos ver hoy en día? A través de las redes sociales, a través de la vida que uno vive, querida alma. ¿Cuántos asesinatos hoy en día? ¿Cuánta gente pierde la vida de diferentes maneras, querida alma? Y no se preocupan de buscar de Dios. Dios les da un día más de vida para que tengan la oportunidad para reconocerlo a Él como su único y salvador. Pero hay gente que lamentablemente no busca de Dios y se pierden en una vida en donde realmente piensan que están bien. Pero déjame decirte, querida alma, que este Dios que se le apareció a Sadrach, a Mesach y a Abednego dentro del horno de fuego, este Dios está a la puerta de tu corazón el día de hoy. No tan solamente para que lo reconozcas como tu único y salvador, sino que también para que le busques. Búscale a Él, porque Él es la única verdad y la vida. Y nadie va al Padre, querida alma, si no es por Él. Y déjame decirte, querida alma, que en aquel entonces este rey llamado Nabucodonosor reconoció a Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y los dice así:
Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey Nabucodonosor y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Déjame decirte, querida alma, que hay gente hoy en día que se pierde, hay gente hoy en día que está sufriendo, hay gente hoy en día que está lamentándose ahí en cuatro paredes y no salen de su hogar para buscar de este Dios, más salen de su hogar para hacer su vida normal, una rutina más, un día más de vida. Pero déjame decirte, querida alma, que Dios te dice en esta hora que le busques en espíritu y en verdad. ¿Cuántos jóvenes hoy en día no se pierden? ¿Cuántos adultos también se pierden? ¿Cuántos niños están ahí en un cename, querida alma? ¿Cuántos adultos mayores abandonados ahí en un asilo, querida alma? ¿Cuántos enfermos en esta hora están sufriendo ahí en un hospital? ¿Cuántas personas que tal vez los médicos le dicen que tienen un 10% de vida, un 15% de vida, querida alma, y están ahí esperando la hora de su partida, postrado en su hogar, la hora de su partida tal vez ahí en una UTI, en una UCI? Cuánta gente perdida, querida alma, en diferentes cosas de esta vida. Déjame decirte, querida alma, que este rey llamado Nabucodonosor no le faltaba nada. Era un rey, era como un presidente de Chile, querida alma, un presidente de algún país. No le faltaba nada, querida alma. Pero más, Dios le mostró un sueño a él, y ese sueño fue revelado por este profeta Daniel, querida alma. Y aún así este rey no obedeció, sino que llegó el tiempo y su corazón fue convertido en animal y anduvo durante 7 años perdido en un bosque. En su piel le creció pelo como un animal, sus uñas se le convirtieron en garras como un oso, querida alma. ¿Y cuánta gente hoy en día anda perdida aquí en la tierra sin saber qué hacer en su vida? Déjame decirte que solamente Dios te puede enseñar a ser un buen padre, un buen esposo, una buena madre, una buena esposa, un buen hijo, una buena hija, un mejor familiar. Déjame decirte, querida alma, que a veces hay cosas que se nos salen de control, pero si tú tomas tu vida en tus manos y le dices a Dios: heme aquí, Dios mío, mi vida dejo en tus manos, toma el control de mi vida, ya es tu voluntad, que ya sea tu voluntad y no la mía, Padre Santo. ¿Cuánta gente, querida alma, pierde su vida en adicciones de diferentes maneras? Pero déjame decirte que tal vez tú, que no eres convertido en los caminos de Dios, puedes tener al enemigo dentro de tu hogar y no te das ni cuenta, porque este no pide permiso para entrar a matar y a destruir, solamente que empieza a atormentar las vidas. Pero déjame decirte, querida alma, que en esta hora está Dios, y no lo ha estado solamente ahora, sino que ha estado desde hace mucho tiempo tocando la puerta de tu corazón para que tú le puedas buscar, querida alma. Porque déjame decirte que después que pasaron los 7 años, este rey Nabucodonosor
reconoció a Dios como el único Dios de la tierra. Y hoy tal vez tú no eres un rey, tal vez tú eres una persona como cualquier otra persona, querida alma, y solamente te importa vivir en esta vida. Pero déjame decirte que Dios te llama. Sé que a veces hay personas que se le cruzan obstáculos para buscar de Dios, porque cuando el enemigo ve que un alma, porque el enemigo ve cuando un ser humano quiere buscar de Jesucristo, el enemigo se le presenta de una y de otra manera, incluso a través de un familiar. ¿Para qué vas a ir a buscar de Dios? ¿Para qué vas a ir a buscar de aquel que no se puede ver? ¿Para qué vas a ir a buscar de aquel que no se puede tocar? Solamente son mitos y leyendas, te dirán. Pero déjame decirte, querida alma, que Jesucristo fue crucificado en la cruz y resucitó al tercer día y se fue de esta tierra. Pero se fue de esta tierra a la diestra de su Padre, querida alma, corporalmente. Y el Espíritu Santo habita en cada uno de aquel que lo quiera recibir como su único y Salvador. Hay gente que se preocupa de su forma de pensar. Hay gente que habla mal de los demás o de sí mismo. Hay en su corazón, en sus pensamientos. Y prefieren vivir de esa manera. Pero déjame decirte que de los tales será el reino de los cielos. Sadrac, Mesac, Abednego creían en Dios, adoraban a Dios, oraban a Dios, pero nunca habían tenido un encuentro con Él. Imagínate por lo que tuvieron que pasar estos varones, querida alma. Tuvieron que ser atados de pies y manos. Tuvieron que desobedecer el mandato de un hombre, de un ser humano. Y ese rey los mandó a echar dentro de un horno de fuego, en donde solamente con tan solo caer dentro de un horno de fuego, querida alma. Imagínate, ahora estamos en el tiempo de invierno. ¿Qué es lo que sucede cuando tú prendes tu estufa en el hogar? Empieza a temperar el hogar. Empieza a calentar cada rincón de tu hogar. ¿Qué es lo que pasa? Que tú cuando abres esa estufa, querida alma, ves cómo están las brasas de rojas, y echas otro palito para seguir manteniendo el fuego de aquella estufa, el calor en tu hogar. ¿Qué es lo que sucede, querida alma? Que cuando tú echas aquel palito dentro del fuego, no pasan ni 10 ni 15 minutos y ese palo ya lleva como un 40% de su cuerpo consumido, querida alma. Imagínate, querida alma, la temperatura de un horno de fuego. ¿Cuánto mide la estufa de tu hogar? ¿Medio metro? ¿1 metro cuadrado? ¿Cuánto calienta más o menos en tu hogar? 200 metros cuadrados. Imagínate que en donde este rey mandó a echar a Sadrac, Mesach y Abednego no era una estufita de 1 metro cuadrado, sino que era un horno gigante, querida alma, como el porte de una casa, querida alma. Y ese fuego, ese horno de fuego, ser prendido 7 veces más de lo normal. Yo creo, querida alma, que ese palito que tú echas en tu estufa, lo echas adentro de ese horno de fuego, y es como echarle una astilla a ese horno de fuego. Imagínate cuando Sadrac, Mesach y Abednego dijeron: no, yo no me voy a arrodillar ante el Dios de este rey, porque yo reconozco a mi Dios,
el que creó los cielos, el que creó la fuente de las aguas, el que formó las estrellas, el sol, la luna y todo ser viviente, todo árbol, querida alma. El que le da la sabiduría al hombre, el que le da la sabiduría a la mujer, querida alma, el que le da la inteligencia a cada uno para poder seguir luchando en esta vida. Yo no me voy a arrodillarme ante el Dios de este rey Nabucodonosor. Y los quedamos de pies. Imagínate, querida alma, esos pies firmes, sin tambalear la fe de aquellos tres varones, querida alma. Una fe tremenda, en donde no le importaba que iban a perder la vida por reconocer a Dios como su único y salvador, por reconocer a su Dios, al que le oraban, al que le cantaban a diario, al que glorificaban a diario, querida alma. Cuánta gente hoy en día fuera de los caminos de Dios se pierde en estas maravillas, se pierde en este gozo, se pierde en esta alegría, se pierden estas bendiciones de parte de Dios, querida alma. Déjame decirte que lo que te da Dios no te lo da nadie. Hay una alabanza que dice por ahí: y ese gozo que yo siento en mi ser es el poder de Dios. Déjame decirte, querida alma, que cuando tú te sientas a la mesa a servirte un plato de comida, un pedazo de pan, un vaso de bebida, un vaso de agua, querida alma, eso alimenta el cuerpo corporal. Pero déjame decirte, de lo que yo te vengo a hablar en esta hora, de lo que yo te estoy hablando, alimenta algo que va sobre más allá de un cuerpo corporal. Porque este cuerpo va a morir. En un momento vamos a dejar de existir en esta tierra, querida alma, y este cuerpo va a quedar dentro de un cajón por ahí debajo tierra, querida alma. Pero déjame decirte, querida alma, que Dios te enseña a alimentar un cuerpo espiritual. Y este cuerpo espiritual que empieza a ser alimentado por la palabra de Dios, por los pensamientos de Dios. Cuando tú empiezas a buscar a Dios a manera de Él y no a manera tuya, querida alma, déjame decirte que este cuerpo espiritual se empieza a elevar, se empiezan a cortar las cadenas del enemigo, empiezan a salir los demonios, querida alma. Y déjame decirte que cuando este cuerpo, cuando una persona humana decide creer en Dios como su único y salvador, este cuerpo espiritual empieza a despertar. Y este cuerpo espiritual, el cual tú tienes, tal vez lo tienes ahí en un rincón durmiendo de tu corazón. Este cuerpo espiritual necesita ser despertado, pero no necesita ser despertado por algún mago, por alguna médica, por algún hechicero, aleluya. Sino que este cuerpo espiritual necesita ser despertado por Jesucristo y por la sangre de Él. Porque déjame decirte que la sangre de Jesucristo tiene poder para transformar, para perdonar, para restaurar y para sanar, querida alma. Déjame decirte que cuando estos tres varones fueron atados, incluso tuvieron el tiempo para decirle al rey Nabucodonosor, perdona por no arrodillarlo, pero no lo hicieron, sino que fueron llevados a aquel horno y lo echaron dentro del horno de fuego, querida alma. Y déjame decirte, querida alma, que cuando estos tres varones cayeron dentro, se miraron el uno al otro y podían ver a su alrededor el fuego y la madera como se prendía, querida alma. Y ellos tal vez veían su vestidura y solamente lo que se le quemó fueron las ataduras que lo tenían atado de pies y manos. Aquellas amarras fueron quemadas y apareció el Espíritu de Dios. Y cuando apareció el Espíritu de Dios, querida alma, déjame decirte que este rey
estaba atónico, estaba loco, no podía creer. Y como dice la palabra de Dios, y no fueron a 3 que llamos, porque hay 4. Y este varón, este rey, al último salió reconociendo al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, luego de haberlos llamado que salieran de aquel horno de fuego. Y déjame decirte, querida alma, que la palabra de Dios dice que cuando Sadrach, Mesach salieron del horno de fuego, salieron caminando, y ni la punta de su pelo, ninguna parte de su piel fue quemada, ni la vestidura que llevaban era quemada, querida alma. Es grande el poder de Dios. Y así hoy en día hay gente que rechaza el llamado de Dios en su vida. Hay gente que prefiere ahogarse ahí en su corazón, en sus pensamientos, en sus preocupaciones. ¿De qué vamos a vivir? ¿Que falta esto? ¿Que falta esto otro? Y no se preocupan de la búsqueda de Dios en su vida. Hay cosas más grandes que un pedazo de pan. Hay cosas más maravillosas que un plato de comida. Hay cosas más hermosas que una prenda de vestir. Y eso fluye desde dentro de tu corazón, no fluye desde fuera. Y déjame decirte, querida alma, que cuando tú dejas fluir la presencia del Espíritu Santo en tu vida van a suceder cosas maravillosas. Y hay una parte de la palabra de Dios que dice: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y déjame decirte, querida alma, que cuando el ser humano se enfoca solamente a buscar de Dios, independientemente, aunque tenga que dedicar tiempo a su familia, aunque tenga que dedicar tiempo a lo laboral, aunque tenga que dedicar tiempo a su hogar, Dios te enseña a buscar el tiempo para buscarle a Él. Porque hay personas que dicen y se jactan diciendo que no hay tiempo para buscar a Dios. Y la palabra de Dios los enseña y los dice que tiempo hay para todo. El ser humano te va a desilusionar. La persona te puede fallar. O hasta tú mismo te puedes fallarte a ti mismo. Pero déjame decirte que Dios no falla, sino que Dios simplemente ama, sino que Dios simplemente restaura, sino que Dios simplemente enseña la sana doctrina que es el camino de Él. Es maravilloso Dios, querida alma. Y déjame decirte que después que el rey Nabucodonosor vivió esto, pasó un tiempo en donde tuvo que volver a reconocer a Dios como el único de Dios. Por eso hay veces hay corazones duros, hay corazones que se ponen adictivos a sustancias, adictivos a vivir una vida pasajera, adictivo a vivir una vida de la cual el enemigo los ciega, el enemigo los encierra, el enemigo los atrapa, querida alma. Y déjame decirte que cuando estas personas están atrapadas en esa vida, querida alma, no hay salida más que la muerte. Y es lamentable ver a los jóvenes hoy en día, o a cualquier tipo de persona, cómo se pierden en las sustancias del enemigo, en donde jóvenes empiezan a asaltar, a robar, para seguir consumiendo aquella sustancia, querida alma. Y es lamentable. Y no tan solamente en el joven, sino que en la persona adulta también.
Porque lo he visto, querida alma. He visto cómo a las personas le quitan la vida. Es lamentable. Pero déjame decirte, querida alma, que cuando uno está en los caminos de Dios, uno no pierde la vida, sino que empieza a conocer la segunda vida que te ofrece Dios aquí en esta tierra. Y cuando tú aceptas esa segunda vida aquí en la tierra, querida alma, de reconocer a Dios como tu único y salvador, y mueres después de esta vida, Jesucristo te lleva a la vida eterna, en donde no hay dolor, en donde no hay aflicción, en donde no hay orgullo, en donde no hay dolencia, en donde no hay tristeza, en donde no hay enfermedad, en donde no hay odio, en donde no hay rencor, en donde no hay celo, en donde no hay envidia, querida alma. Pero de lo que estamos viviendo en esta tierra hay que vivir, porque lamentablemente nacimos con el libre de albedrío. Y ese libre de albedrío, querida alma, déjame decirte que el significado de esa palabra, en la cual tú tienes la opción de elegir entre el bien y el mal, y por eso hoy en día se ve, así como se ve el bien, se ve la maldad de diferentes maneras, y así también hoy en día se ve el bien de diferentes maneras. Si supieras, querida alma, que Jesucristo hoy en día ha sanado personas desahuciadas, ha sanado personas que tal vez han sido desahuciados de 2 a 3 semanas de vida, personas que tal vez en algún momento los médicos le dijeron al familiar, ¿sabe qué? A su familiar le queda un 15% de vida. Pero empiezan a pasar los años, empieza a pasar el tiempo, querida alma, y esta persona que fue desahuciada por los médicos de un 15% de vida, que en tal fecha, que en tal año tenía que morir para la gloria de Dios, hoy en día esa persona vive. Y déjame decirte que cuando esa persona vive para la gloria de Dios, esa persona vive con su familia, pero vive con un pensamiento diferente, en donde dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y desde aquel entonces esa persona solamente entrega su vida a Dios, cree en Dios y mira a Dios sobre todas las cosas, independientemente de los procesos que tiene que pasar dentro de los caminos de Dios o fuera de los caminos de Dios. Esta persona solamente se enfoca en buscar a Jesucristo como su único y salvador. Y déjame decirte que el mejor estudio lo da Dios, y Dios no cobra nada, nada. Por eso Sadrach, Mesach y Abednego, ellos decidieron reconocer a su Dios, ser echados sus cuerpos dentro de un horno de fuego, pero aún así ellos salieron victoriosos, porque no creyeron en dioses, no creyeron en el hombre, no creyeron en la mujer, sino que creyeron en Dios. Y ese es el punto clave, querida alma, que hoy en día tú te tienes que tomar de la mano de Dios. Y cuando tú te tomas de la mano de Dios, Dios te enseña cosas grandes y maravillosas. Incluso si es para usarte como testimonio, para que otras personas se conviertan, Dios te va a usar. Si es necesario que Dios te use como un instrumento en las manos de Él, como una atalaya, como un predicador, como una predicadora, Dios te va a usar, porque Dios lo ama a todos por igual, pero lo usa a cada uno de diferentes maneras. Porque yo puedo ser el brazo de Dios en esta tierra, y tú puedes ser la pierna de Dios en esta tierra. Así que en esta hora la palabra te dice, querida alma, esfuérzate y sé valiente al entrar por la puerta estrecha. Es una puerta estrecha, querida alma, en donde cualquier persona dice, no, es difícil estar en los caminos de Dios. Pero yo te digo que no es difícil, porque si tú pones tu fe, tu mirar solamente en Dios, Dios te va a ayudar a salir adelante en esta vida.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios eterno y buen Salvador, Creador del cielo y de la tierra y de todo ser viviente, Padre, gracias por tu palabra entregada a este lugar, Padre. Yo no conozco qué necesidad hay aquí, Padre Celestial, pero usted muy bien la conoce, así como conoce la mía, Dios mío. Hágase su voluntad en cada hogar, en cada familia, en cada ser humano, Padre Santo. Porque no hay nada oculto que ante tus ojos haya de ser revelado, Padre Celestial. Todo lo dejo en sus manos, Dios mío. Y gracias, Padre Santo, por tu palabra y por tu presencia entregada, Padre Santo, a este lugar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todo queda en tus manos, mi Dios. Amén y amén.